Todos conocemos lo que fue el caso del FIFA Gate, uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia del deporte mundial y por ende del fútbol, en donde estuvo involucrado precisamente prácticamente todos los dirigentes de las principales confederaciones de fútbol, ya sea Conmebol, ya sea UEFA, ya sea por supuesto también FIFA, que en ese momento estaba a cargo de Joseph Blatter, que tenía como vicepresidente a Julio Humberto Grondona. Hablando justamente de Grondona, Alejandro Bursaco, ex CEO de Torneos, se había declarado culpable en el año 2015. Y 8 años después de este escándalo, obviamente fue condenado hoy en los Estados Unidos por los sobornos que pagó durante varios años a dirigentes del mundo del fútbol. Pero ¿qué pasa? No irá preso. Va a tener obviamente una condena que cumplirá con prisión domiciliaria, seguramente. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque obviamente prestó servicios de, vamos a decirlo vulgarmente, de buchón, de buche. Y en la audiencia de hoy, que se celebró a las 10 de la mañana en la Argentina, la jueza Pamela Chen obviamente fue quien lo condena, pero a la vez obviamente no va a ser con prisión efectiva, sino más bien en este caso con domiciliaria. ¿Por qué? Porque por supuesto que colaboró con toda la causa del FIFA Gate que se descubrió en los Estados Unidos, que el FBI fue quien obviamente se encargó de detener a cada uno de estos dirigentes de alto rango que pertenecían al fútbol. Pero bueno, Bursaco, que está claro que, como ya sabemos, obviamente, Bursaco hoy obviamente desveló detalles de la matriz de corrupción que había dentro de FIFA y sobre todo de Conmebol, de la cual él fue parte. Por eso es condenado, con prisión domiciliaria en este caso en los Estados Unidos, que de hecho sigue estando ahí, nunca se pudo ir del país desde el año 2015 que se consideró culpable. Pero en el caso de Julio Grondona, admitió pagos de coimas por más de 30 millones de dólares. Entonces la justicia lo tuvo en cuenta en este caso como un testigo protegido. Para los Estados Unidos esto se denomina time served. Pero bueno, me dejo en este caso yo particularmente de hablar y pasamos a obviamente la cita de Bursaco. Que hable Bursaco en este caso. Vamos a decir las palabras textuales. Los pagos a Julio Grondona se hacían de la siguiente manera. Un empleado de la cadena Fox Pan American Sports llamado Jamin Ganley era quien le hacía llegar el dinero a Grondona, siempre a través de la compañía Somerton Corporation, que es una empresa fantasma propiedad del empresario José Marguiles. Esa empresa se utilizaba para enmascarar esta clase de movimientos ilegales, reveló en este caso el periodista Facundo Pastor en un libro en base a dichos de Bursaco. Muchos de los pagos a Grondona pasaban por una financiera. La mayoría de las veces le pagamos en efectivo transfiriendo dinero a una financiera en Argentina. El efectivo del que estoy hablando era en dólares estadounidenses. Nosotros llevamos los dólares en una bolsa o en un sobre a su casa, a la casa de Grondona. O se lo dábamos a su secretario privado o chofer, o lo depositábamos en la financiera que eligiera en Argentina. Su predilecta era Algec Tours, otra de las grandes revelaciones. A su vez, también manifestó que entre 2006 y 2012 Grondona recibió $600.000 por año, donde había coimas por los derechos de la Copa América, en su momento la que se hizo en Argentina en 2011 y seguramente la del 2007 en Venezuela también, y hasta inclusive en los mundiales. Esto dice Bursaco con palabras textuales. Recuerdo que un día Julio me dijo que del reparto de coimas a él le correspondía quedarse con $1.000.000 más de lo habitual. Ese $1.000.000 estaba por ser transferido a las cuentas del brasilero Teixeira. Cuando Grondona me dijo, dámelos a mí, porque Teixeira me los debe del acuerdo que hicimos después de la votación de Qatar como sede del Mundial de Qatar 2022. O sea, por el votito en favor de Qatar, Grondona iba a terminar en parte recibiendo este $1.000.000, que tenían que ser transferidos a Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol en ese momento, pero bueno, obviamente, favor por favor, en este caso, el $1.000.000 iba a quedar para Julio Humberto Grondona. Por supuesto que había que ver que por estos delitos que Bursaco admitió, a ver si podía
esquivar la condena judicial. Obviamente esto era imposible, pero lo va a hacer obviamente, como decíamos, en prisión domiciliaria. Después, otra de las declaraciones, en 2017, el ex CEO había acordado un pago de 4 millones de dólares en sobornos a funcionarios que integraban el programa de fútbol para todos, quienes emitían de manera libre y gratuita el fútbol en la Argentina entre 2011 y 2014. Desde ya, obviamente, Bursaco termina contando y tirando todo esto a la cancha a sabiendas de lo que obviamente puede llegar a suceder, ¿no? Porque terminó manchando un montón de políticos, de la Conmebol, en este caso, de FIFA, y por supuesto, obviamente, metiendo a muchísima gente, ¿no? Hubo condena para el ex ejecutivo de Fox, Hernán López, y la absolución del mexicano Carlos Martínez. Demuestra realmente que Grondona manejaba el fútbol. Grondona manejaba el fútbol mundial desde todos los aspectos posibles, desde competencias, derechos de televisión, hasta inclusive elegir las sedes de los mundiales. Es decir, le pongo tal cometa a un presidente para que vote por Qatar en este caso, que fue el que se mencionó, o por la Copa América de Argentina, o por lo que sea. La verdad que bueno, el FIFA Gate ha desentramado muchos negocios que se hicieron dentro de la política del fútbol, y acá Bursaco expone sobre todo a Julio Humberto Grondona. Algunos me van a decir, pero después de muerto lo terminan exponiendo. Bueno, eso es otra cuestión. De ya, obviamente, esta es una revelación total. No sé cuánto le darán a Alejandro Bursaco, pero bueno, le ha dado un servicio a los Estados Unidos de buche, o de buchón en este caso, formidable. Y después, bueno, está claro que como ha prestado sus servicios desde ya y reconociendo que cometió un delito, obviamente no puede evadirse de eso. Desde ya, obviamente, una de las noticias más reveladoras hasta el momento que hemos tenido de lo que sucedía con Julio Humberto Grondona, y que sobre todo Bursaco lo denunció por haber recibido coimas y sobornos en más de 30 millones de dólares. Y también hay que decirlo, esto, porque algunos, no vamos a decir defensores de Grondona ni mucho menos, sino puede haber gente que capaz no lo cree, que capaz... A ver, yo creo que es muy difícil no creerle a una persona que literalmente se está enfrentando a la justicia de los Estados Unidos y está exponiendo a un montón de gente. Y a su vez se está exponiendo a sí mismo. Por eso, la verdad, creo que está justamente diciendo las cosas que sucedieron. No me parece que esté inventándose historias que no fueron. Por eso digo, me parece que lo que dice Bursaco, más allá de que claramente es un delincuente porque cometió un delito, reconocido por él mismo, no lo digo yo, lo reconoció él mismo que cometió un delito, que formó parte de todo eso, por eso para mí es un delincuente, no quiere decir que no haya dicho la verdad, en este caso, porque si miente ya sabemos dónde termina, realmente, en este caso. Así que la verdad es muy difícil de no creerle. Pero bueno, una historia que por supuesto tiene a Grondona como principal protagonista, y a Grondona prácticamente no solamente como dueño de la Asociación del Fútbol Argentino, sino dueño del fútbol mundial, de la FIFA, literalmente. El presidente era Blatter, pero está claro que el que mandaba y daba las órdenes siempre fue Julio Humberto Grondona. Y que también en parte, al fallecer Julio, se enteran todos de esto, porque el FIFA Gate casualmente sale después de la muerte de Grondona. Entonces, está claro que hasta inclusive hasta ese nivel podía llegar a manejar, y que sin él el negocio de estos muchachos de FIFA se fue al tacho después de la muerte del dirigente argentino. Desde ya, muchísimas gracias a todos, deja tu me gusta, suscríbete, esto es solamente mera información. Acá obviamente, como ya vieron, están todas las citas, tanto del libro de Facundo Pastor como también del propio Bursaco, las citas obviamente basadas en dichos de Bursaco. Así que nada, espero que les haya gustado, que den su like, que se suscriban también y nos estaremos viendo pronto.